estimados participantes. En esta oportunidad iniciaremos ya con la unidad número 2 que lleva como título Transistor PJT, Amplificación y de conmutación. En esta unidad les daré a conocer qué son los transistores BJT, dónde pueden ser utilizados estos transistores, también cómo está su estructura, cómo se polarizan, les nombraré algunos encapsulados de componentes electrónicos BJT. Otra de las cosas que se verá en esta conexión es una conexión que quiero que conozcan, que es la conexión emisor común de este transistor. Y en la zona de operación del transistor BJT, les enseñaré cómo se aplica el BJT como amplificador de señales. Como ven, les di un pequeño resumen de lo que consta esta unidad número 2 y la clase empezará ya a continuación. Como por manera de recordar, ustedes saben que en el plan de evaluación está ya lo que se va a evaluar y los temas que se estaban nombrando anteriormente. Aquí voy a tocar los más importantes. Antes de hablar un poco de estos transistores, vamos a dejar claro una cosa. Me gustaría que donde envíen las actividades me las hagan llegar a tiempo, por eso uno le da un tiempo de entrega. A veces yo doy una pequeña extensión para la entrega. Entonces, si son puntuales, eso es muy bueno para, como dice el dicho, para la nota. Eh, También vamos a ver de qué consta este BJT, de dónde se utiliza, su estructura, no lo de consta y cómo está estructurado, cómo él es por dentro, exactamente, algo así. Para dar una breve introducción de los transistores bipolares, se dice que un BJT puede trabajar como amplificador, ya que pueden configurarse como amplificador de baja potencia o de alta potencia. Un ejemplo sería un ordenador portátil o escritorio que contiene muchos de estos transistores. También pueden ser usados en amplificadores de señales, en la parte de audio de baja potencia, y cuando trabaja en conmutación se puede decir que está trabajando como un interruptor, que es un bastante utilizado como interruptor estos transistores. Se usa para controlar motores, por ejemplo, para accionar reveladores, para producir ruidos en bocinas, como en las alarmas. Ya entrando en el contenido, pues vamos a empezar con otra pequeña definición de lo que es en sí un BJT. Los transistores de unión bipolar BJT, por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor, son dispositivos semiconductores en estado sólido que permiten controlar el paso de la corriente o disminuir el voltaje a través de su terminal. Aquí está su símbolo, aquí entraría lo que es la base, un corriente de base, colector con corriente de colector y el emisor con corriente de emisor. Acá les estoy mostrando unos transistores elementales, pues de que son muy diferentes. El más pequeño, como ven, es como rectangular, de tres paticas, dos y una acá arriba. Estos son los que se usan en tarjetas, más que todo de los ordenadores portátiles, de los mismos los router o componentes electrónicos pequeños. Eh, En su estructura no pueden entrar estos grandes que ustedes ven allí, por lo menos este grande es encapsulado para potencia. Son grandes, se usa más que todo en las plantas de sonido. Estos también son para los grabadores de luz, se utilizan también, son de potencia, igual que estos que están aquí, estos encapsulados. Son de silicio o de germanio en su forma de que lo hace. Ahora vamos a hablar de la estructura. O y dónde pueden utilizarse estos transistores JT, ustedes estarán preguntando. Estos transistores tienen muchas aplicaciones, como lo dije, en el campo de la electrónica.
Comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos en los amplificadores cuando leen las plantas. El nombre técnico es amplificador más planta, pero eso es un nombre coloquial. Se le dice a ese componente o equipo electrónico. También se han utilizado en la de baja potencia, en la amplificación de baja potencia, como conmutadores, como dije anteriormente, como switches. Se utilizan como también comenté para accionar algunos motores, para producir sonidos en alarmas, en los sistemas de alarma de carro, de casa, todo allí entran estos transistores. También son comunes en lo general, ¿no? Y se pueden encontrar en los aparatos de uso cotidiano. Para nombrarles unos ahí normales serían o fácil, un radio, una alarma de un automóvil, ya lo dije, un ordenador, también ya lo dije, en generadores de señales, en la parte electrónica, en los componentes del osciloscopio, son aparatos que utilizan también todos estos equipos por dentro, todos estos transistores. En la estructura central de un BJT, ¿qué quiere decir? Que está aquí su símbolo de nuevo, su base, su colector y su emisor. Cada una de las zonas determinadas donde pueden encontrar las corrientes. Como las dice allí, la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor. En este ejemplo que ustedes ven acá al lado, voy a darle una pequeña, o como se le puedo denotar, con este ejemplo base, un ejemplo básico, simulando que el agua es la corriente que entra con esta llave, que la base es la cierra y la abre, y la salida es la punta de la llave donde sale el agua. ¿Cómo funciona como aquí en esta base con interruptor? Cuando fluye el agua a través de un tubo, está entrando acá el agua, es controlada por una válvula. Esta válvula es la base, mirando que esta es la llave. La presión del agua representa la tensión y el agua fluye a través del tubo representa la corriente. Por aquí está entrando la corriente. Los tubos grandes representan la unión de colector, que está aquí. Emisor con una válvula entre ellos, expresado en la siguiente figura. Cuando desde el tubo que representa la base, la válvula se mantiene como compresión de agua, fluye abriendo la llave. Ahí está pasando la corriente y está saliendo, ejemplo, por el emisor, que es el agua. A ti de presión fluye del colector hacia el emisor, como estoy mostrando acá. Cuando el agua fluye a través del tubo más pequeño, que es la base, acá, para ir cerrándola, abre a través del emisor y luego a tierra, que representa el regreso de la tensión de la corriente del agua. ¿Cómo así? Sería, por otras palabras, por aquí entra el agua, por aquí la controlo, cuando va de base emisor, estoy controlando la corriente, que es el agua, y sale, si la base se abre la válvula, sale más agua, va a emitir más corriente. El que va a variar en dar más o menos corriente va a ser la base. Así no es más fácil entenderlo y asemejarlo a lo que es un transistor. En su estructura y su símbolo de conexión del JT, aquí la tenemos la unión NPN y la PNP. Esta estructura, ¿qué quiere decir? Los transistores JT están formados por dos uniones, como pueden observar acá, la NPN y la PNP. La base, el colector, el emisor. Aquí igual, base, colector, emisor. Para entenderlo, lo que es la condición NPN, un transistor NPN está formado por dos capas. Como las pueden ver ustedes acá, una de tipo P y una de tipo N. Y separada por una de tipo P, perdón, y una de tipo N. Y los transistores de PNP están formados por dos capas de material de tipo P y separadas por cada tipo N. Estos transistores, repito, cuentan con tres terminales, la emisor, base y colector,
La zona central se denomina base, la lateral el emisor y el colector. Estos pines se representan por la inicial del nombre de la zona respectiva. Emisor, base y colector. La zona del emisor es la más fuertemente dopada. En la zona cargada de emitir y proyectar estos portadores, que pasa más corriente allí, hacia la base. La base, ¿qué significa? Tiene un nivel de dopado, como le expliqué con el ejemplo de la llave, que manipula o es la que varía si hay más corriente, menos corriente, como la que controla. Y son los que inyectan hacia el emisor o hacia el colector, que la base, desde la base parte hacia uno de ellos, sea el colector o sea el emisor. Y la zona del colector es la salida, la encargada de recoger y colectar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor. Y es la zona con un nivel de dopado inferior a los tres. Para diferenciar los pines de estos tres, pueden observar el esquema que ven a continuación, que es la estructura y símbolo del BJT. Acá entran como se ven los huecos y los electrones entrando y saliendo. Como ven aquí están negativos, los que se van a la base, que es la base la que mantiene, la que mueve el circuito, pues la controla eso. El terminal metálico, la unión base colector está aquí, el emisor tipo N, terminal metálico, emisor. ¿Qué significa NPN y PNP? Tienen que estar muy pendientes ustedes de la orientación de la flecha. Esta flecha es la que indica cuando es NPN, cuando va de base a emisor, y cuando es PNP es que va del emisor hacia la base, para que lo tengan en cuenta. Hay varios tipos de, como les mostré al principio de la clase, de equipos, de componentes de estos transistores. Le voy a nombrar algunos muy usados, que son el T092, el T018 y el SOC23. Esto por lo general se usa como la manera que voy a mostrar a continuación, acá, en la operación básica de estos transistores, que son los que les mostré, no los tengo acá en el principio, estos que están aquí, estos. Acá entraría lo que es el encapsulado T092, aquí entraría el SO23 de pequeño, aquí iría un encapsulado T018 también como este, puede ser, y este que está aquí y este son encapsulados T092, para que lo tengan en cuenta. La operación básica de un transistor de un bipolar BJT, ¿qué significa? Un transistor de un bipolar es un dispositivo, como ya lo acabé de mencionar, de tres terminales, que consta de la PN, la PNP. Este dispositivo controla es por corriente y puede ser utilizado como conmutador electrónicamente en un circuito. Las corrientes, como pueden observar aquí, puede estar de dos formas. Acá tengo este circuito y le ideo acá, las mallas y eso. Ustedes en circuitos tienen que haber visto. Bueno, en la primera unidad hablé de esto, de la definición de la ley de Ohm y del circuito en seis circuitos en paralelo. Acá ustedes observan, hay dos resistencias conectadas hacia el colector y la otra hacia el emisor. Como fuente de alimentación está funcionando este transistor porque está alimentándose con una fuente. Está, cuando la corriente del emisor, cuando está activa, es constante, cuando la corriente de base es distinta y es constante. Cuando son aproximadamente iguales, constantes, cuando la corriente de corrector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. ¿Ah? Por eso aquí se hace que circuito, cuando se trabaja en circuito de C constante. Pueden ser bueno, usted está pensando que esta fuente de corriente son controladas por tensión.
pero no es así, también son caracterizados por más simplemente como fuente de corriente controlada por corriente o por amplificadores de corriente debido a una baja impedancia de la base. Cuando estamos hablando ahora de la configuración emisor común, le quería comentar cuando funciona el transistor como interruptor, es cuando se debe operar en una zona de corte y saturación para impedir el paso de la corriente del circuito. Por ejemplo, al encender un LED funciona como un interruptor, este transistor que manda el 0 o el 1. Cuando manda un 0, no enciende. Cuando manda un 1, el LED enciende, le manda un voltaje. Bueno, así funciona como un interruptor. El transistor, viéndolo aquí en estos circuitos, tenemos un circuito serie, acá tenemos una fuente y una resistencia conectada a este transistor. Tenemos una fuente en alterna y una salida de voltaje en esta resistencia. Aquí tenemos una fuente también en corriente directa. Cuando estamos trabajando, para que lo vean allí, la diferencia cuando le comenté al principio, cuando es NPN y PNP. En este de acá arriba vemos que la flecha está apuntando hacia el emisor. Si está apuntando hacia el emisor, de base al emisor, es un NPN. Y si está la flecha apuntando de emisor a base, es un PNP. Esa es la diferencia. El circuito conectado entre la base y el emisor, el circuito de entrada, y el circuito conectado entre el conector y el emisor, el circuito de salida. El modo emisor común del transistor NPN y del transistor PNP se muestran por separado, como lo acabé de mostrar. Y vimos cuál era el uno y cuál era el otro, por el sentido de la flecha. La configuración para hablar de en emisor, en, en emisor común, ¿qué significa? La configuración de emisor común es la que sirve de referencia para los terminales de entrada y de salida. En este caso es común para los terminales base y colector. Por ejemplo, acá. Aquí está la base y aquí está el colector. Aquí abajo está el emisor. De nuevo, se cuenta que se requieren dos conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de la configuración de emisor común. Uno, el circuito de entrada de base emisor, y el otro es circuito de salida o de colector a emisor. El transistor, esta zona de operación está compuesto por tres zonas de dopado. Está el colector, la zona central de la base y la zona inferior del emisor. Zona de corte, como ustedes pueden observar aquí, sería en esta parte, la región de corte, que abajo, la zona activa invertida sería la región activa inversa, hacia este lado, y la zona activa sería la región directa que está aquí, activa directa, arriba. Y la zona de saturación es la que está acá entre el colector, entre el colector y el emisor, por región de saturación. Los parámetros principales del VJT se los voy a nombrar para que los tengan allí. Siguiendo con la zona de operación, aquí me da la característica común de un emisor NPN. En los 0.7 empieza a cambiar la gráfica a través de la resistencia interna, que es la verdad de base emisor entre la corriente I sub E de base, que significa que el voltaje colector emisor es constante. Por lo tanto, la resistencia de entrada del circuito es mayor que el modo de base común de un transistor. Entonces, los parámetros, para que lo vayan entendiendo, les voy a nombrar algunos, los principales del VJT.
POL, ¿qué significa? Que es la polaridad, ya sea en PNP o en NPN, en condición de voltaje y de corriente. Y se establece un transistor para fijar su punto de operación. Q, cuando vean por allí Q, ¿qué significa? Que es mantener la situación en su región activa directa. El voltaje CE, cuando estamos hablando de aquí, por lo menos del voltaje que hay acá, el C, este es colector, el emisor, es voltaje del colector emisor. Cuando es I sub C, es corriente del colector en amperios. La PD, ¿qué significa? Potencia de disipación, medidas en watts. Y FT, también lo van a encontrar por allí, es frecuencia de trabajo, medida en kilohertz. Y el H sub F, que lo estamos viendo acá, este valor es muy importante. Este valor lo da los datasheets en la parte de las características de un componente electrónico, ya sea un 2N2222, que es un transistor NPN, que se utiliza mucho en circuitos de demostración básicos de enseñanza en electrónica. A través de él, pues, como les comenté, pueden encender unos LEDs, hacerlos con un operacional 555, hacerlo el flip, que enciende y apague, intermitente, y se utiliza este transistor. Lo que le quiero llegar a decir con esto es que el H sub F, que es el beta, es un valor que lo da el fabricante y viene en el datasheet, como había mencionado. ¿Qué quiere decir el H sub F? Esta fórmula que ustedes están viendo acá, I sub C es igual a H sub F por I sub E. Es Y su C es proporcional a la corriente en la base multiplicada por la beta, que es el transistor, y su B, la corriente de base. Como le dije, su C es corriente de colector, y su B corriente de base, y su B es el beta, que es del transistor. Este factor de ganancia es muy importante. ¿Esto para qué se hace? Para hallar el factor de ganancia. Depende del colector, en ocasiones puede variar. Es por eso que no es recomendable el uso de transistores como amplificadores electrónicos. Tengan en cuenta esa parte allí. Entre los tipos de transistores BJT, luego existen tipos de transistores que se pueden utilizar en proyectos de electrónica, como le mencioné, el 2N2222, que se acople a sus necesidades. A continuación, les voy a nombrar algunos, donde ya nombré ahorita uno, que somos utilizados. Ya el 2N2222 que aguanta 30 voltios, que es NPN. Esto también le voy a nombrar solamente por nombrarlos, para que ustedes los tengan presentes. Son el transistor BJT2N3904, que es el NPN de 40 voltios, aguanta 40 voltios. El transistor BJT-547B, NPN, 45 voltios, es muy usado. Y así sucesivamente. Hay uno que aguanta 65, 45. El TIC 41C es NPN y aguanta 100 voltios. También hay transistores que volante en función de Darlington, que es el T120 NPN, que aguanta 60 voltios. Para que un transistor bipolar funcione como un amplificador, aquí le estoy denotando también en este circuito la función cuando es un amplificador. Aquí me dan una señal de entrada cuando pasa por el transistor y en el circuito que se hace. Esta señal la ven ustedes acá pequeña, ya acá se ve más grande. Se hace más grande, ¿por qué? Porque está amplificando el transistor. En un ejemplo cotidiano, pues aquí les coloqué un micrófono reflejado en un parlante. Cuando pasa por el circuito, el hombre aquí que ustedes observan emite un sonido en voz baja y ya acá lo refleja en voz alta, sale un sonido más alto, pasando por todo el circuito que les acabo de nombrar con un transistor. Ya concluyendo, podemos concluir que el funcionamiento de un transistor LoRa-T, ya sea NPN o PNP, depende de la polarización, es algo muy importante.
que se le aplique en sus terminales, ya que una mala polarización podría funcionar mal todo y en el circuito que se aplique no nos va a dar los valores que deseamos, no podemos tener los resultados satisfactorios. El transistor típicamente trabaja en la zona activa para que lo tengan presente en el corte de saturación. Si deseamos diseñar un circuito sencillo de amplificación, debemos utilizar un transistor y hacerlo operar en su zona activa, solamente como recomendación. Ya acá estamos llegando al final. Acá les dejo los videos referenciales para que por favor los descarguen cuando se los suba a la plataforma, este material, igual que el material de apoyo y la actividad realizada que lo entreguen por este mismo medio. Aquí están algunos enlaces que los voy a dejar, como le dije, en un documento Word para que lo vean, analicen y comprendan y profundicen sus conocimientos. Esto tengan presente, como dije al principio, entregar la actividad a tiempo, eh, aplicarse alguna duda tengan sobre lo puesto hoy, pues me lo hagan llegar vía mensaje en la misma plataforma y yo estaré atento a responderles. Eh, si no hay más nada que decir, pues hasta luego.